Entre los años 2000 y 2003, el mundo experimentó importantes transformaciones en política, cultura y tecnología. La masificación del acceso a Internet marcó un hito significativo, transformando la vida cotidiana y convirtiéndose en una herramienta esencial para millones de personas. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por eventos inquietantes, la aparición simultánea de múltiples asesinos en serie en diferentes partes del mundo. En Ecuador, al menos 3 asesinos en serie cometieron crímenes impactantes. Jairo Humberto Giraldo Marín, conocido como el estrangulador de gays, asesino en serie colombiano que mató a 5 homosexuales en Quito entre abril y octubre de 2002. En 2003 fue detenido el Negro Quiñones, acusado de cometer 42 agresiones y homicidios antes de ser linchado y quemado por la comunidad de Cayambe. Pero el caso que más llamó la atención fue el de William Cumbajín, el asesino de los Matorrales, quien mató a 7 mujeres, una adolescente y un bebé entre los años 2002 y 2003. De manera similar, China enfrentó un fenómeno comparable con 3 asesinos activos durante el mismo periodo. Yang Xinghai asesinó a 67 personas y abusó de 23 mujeres entre 2000 y 2003, mientras Chen Yongfeng asesinó a 10 personas en 3 meses en 2003. Por su parte, Huang Yong mató a por lo menos 17 adolescentes y jóvenes adultos entre 2001 y 2003. Este caso fue y ha sido de los pocos crímenes que ha conmocionado a la sociedad china. Los motivos que dio para matar fueron simples. Una película que vio en su infancia lo influyó y desde entonces empezó a ver a los asesinos como personas geniales y con poder. Este contexto plantea preguntas inquietantes. ¿Puede una obra de ficción influir en la conducta de un individuo al punto de llevarlo a cometer actos de violencia tan extremos como el homicidio? ¿Qué factores culturales o psicológicos pudieron desencadenar los asesinatos de Huang Yong? Huang Yong nació el 18 de noviembre de 1974, en una pequeña aldea del condado de Pingyu. Era el hijo mayor de su familia y tenía 2 hermanos menores. Debido a esto, los padres tenían que prestar más atención a sus 2 últimos hijos, además de trabajar mucho para poder mantener a los niños. Huang Yong ciertamente podía sentir la diferencia entre el trato que sus padres le daban a él y a sus hermanos, por lo que su personalidad se volvió cada vez más retraída y distante con toda la gente de su entorno. En la escuela, Huang Yong era introvertido y considerado un niño bien portado. Sin embargo, su rendimiento académico fue deficiente y repitió el grado 3 veces en la escuela primaria, tardando 8 años en graduarse. Cuando era un niño, hacía los deberes y era tímido. Según el testimonio de conocidos, Huang Yong no estaba dispuesto a salir a jugar con otros niños del mismo pueblo. Pero parecía ser honesto, tranquilo y nada problemático, lo que dejó a los aldeanos con una buena impresión. Según Huang Yong, cuando tenía 10 años, vio una película llamada Free Man. La película cuenta la historia de un asesino que vive solo. Aquí es necesario hacer un análisis. En primer lugar, no existe una película con ese nombre. Siempre que hablan de la supuesta inspiración de Huang, ponen de ilustración la portada de Killer's Romance, estrenada en 1990, cuando Huang Yong tenía al menos 15 años. Y esta película tiene una trama muy diferente a la que describen la mayoría de fuentes. La película, que más se asemeja al título de la obra falsa, es Crying Freeman, estrenada en 1995. En esa fecha, Huang tenía 20 o 21 años. En las entrevistas que cedió, Huang Yong no mencionó el nombre de la película que vio cuando tenía 10 años. Y es por esto que muchas personas no creen en la versión de que una simple obra de ficción pudo haberlo convertido en un asesino. Pero continuemos con la historia. Huang Yong pensó que el asesino era muy genial, con un gran temperamento y un aura fuerte. Como resultado, Huang Yong quería experimentar la sensación de matar a una persona y ser un asesino profesional. Supuestamente, esta película fue la causante de los futuros crímenes, pero para la mayoría de las personas, esa explicación resulta muy simple y absurda. A partir de ese momento, Huang Yong perdió interés en sus estudios y buscó más videos para ver, centrándose en historias de detectives, artes marciales y casos de asesinato. En lugar de ser influenciado por los temas positivos de la justicia que prevalece, se sintió fascinado por las intrincadas tramas y las sangrientas escenas de muerte, incluso idealizando a los asesinos de las películas, encontrándolos geniales y guapos.
Se sugiere que en su mente oscura y reprimida, convertirse en un despiadado asesino era la única forma de recuperar algo de confianza en sí mismo, ya que era muy pobre, insociable, delgado y de baja estatura. En 1990, Huang Yong tenía 16 años y se graduó en Lianchong, en el municipio de Yuhuang, condado de Pingyu. De 1991 a 1993, Huang Yong estudió en una escuela privada de tecnología electrónica en la ciudad de Chumadian, aprendiendo principalmente a reparar aparatos eléctricos y productos electrónicos. De 1994 a 1995, Huang Yong trabajó como ingeniero de sonido en varios salones de baile de la ciudad de Chumadian, lo que en realidad consistía en mantener equipos de sonido, repararlos, afinarlos, etc., pero no trabajó por mucho tiempo. En 1996, Huang Yong trabajó con su tío en un sitio de construcción en la ciudad de Chumadian, pero no por mucho tiempo, ya que su tío siempre le daba el trabajo más pesado, esto con el propósito de que renunciara, y lo logró. En 1997, Huang Yong regresó a su ciudad natal para dedicarse a la agricultura. Este aparente retroceso solo lo hizo enfurecer mucho más, pero no lo expresó o se lo contó a alguien. Esta rabia la fue reprimiendo durante años. En 1998, Huang Yong fue con sus padres a Yili, Xinjiang, a recoger algodón. En 1999, Huang Yong regresó a su ciudad natal para dedicarse a la agricultura. En otoño, fue a Xinjiang para recoger algodón nuevamente. Desde el año 2000, Huang Yong se dedicó a la agricultura en casa. No se sabe la fecha exacta, pero Huang Yong solía ser soldado y luego se fue al sur a trabajar. Al regresar a casa, Huang trajo consigo a una mujer del sur. Huang Yong era pobre y no parecía tener ninguna aspiración para poder mejorar su calidad de vida. Aparentemente, debido a eso, la mujer lo abandonó. Xu Jinping analizó que este incidente pudo haber causado que la mentalidad de Huang se distorsionara, lo que indirectamente condujo a una serie de tragedias que siguieron. Era 2001 y Huang Yong tenía 27 años. Debería estar casado según las costumbres rurales, pero solo tuvo 2 relaciones sentimentales que terminaron por su falta de ambición. En agosto de ese mismo año, los padres y hermanos de Huang Yong tuvieron que ir a la capital del condado para ayudar a criar cerdos, por lo que toda la familia se mudó a la capital del condado. Huang, por supuesto, los acompañó, pero no le gustó el lugar porque lo consideraba sucio, y regresó a su casa ubicada en el 11º grupo de aldeanos de Dawangyuan, condado de Pingyu. Viviendo solo en el verano de 2001 mientras su familia estaba trabajando, la vida de fantasía de Huang Yong se intensificó. Saber lo que pasó en ese lapso de tiempo es difícil. Este caso es muy extenso y complejo. En Internet existen muchas versiones de cómo y por qué Huang Yong inició ese mismo año a matar, pero pocos artículos son realmente detallados. Lo más peculiar es su complejidad. Es un caso de asesinato en serie del que nunca se podrá dar una explicación completamente clara, ya que la documentación y cobertura por parte de los medios de comunicación fue censurada por las autoridades. Aunque los datos oficiales ofrecen unas cifras, cuanto más se lee del caso, solo surgen preguntas que no han tenido respuestas. Por ejemplo, ¿cuántas víctimas hubo realmente? Esto es imposible de responder de forma concreta. Las cifras varían: 16, 17, 20, 23 o incluso 25, que es la cifra más alta que se le atribuyó a Huang Yong. El propio asesino afirmó en un principio haber matado a unas 20 personas, pero oficialmente se reconocen 17. Y es que todo el proceso desde su captura, pericias, audiencias y juicio fue muy rápido, por lo que lamentablemente no se pudo indagar más debido a su muerte, lo que deja interrogantes, como por qué se apresuraron en ejecutarlo cuando aún había hechos sin esclarecer. Se dice que fue para ocultar la incompetencia de la policía y la fiscalía. Cuando un menor desaparecía, en vez de iniciar la investigación, las autoridades solicitaban fondos a la familia argumentando falta de recursos para operar. Decían necesitar dinero para gasolina y comida, lo cual es inadmisible viniendo de la policía. O lo peor que llegaron a decir: sin un cuerpo no se puede iniciar ninguna investigación. Su hogar disponía de una casa grande con patio. Esta casa, lejos de la vigilancia familiar, se convirtió en el centro de sus planes.
La casa era modesta, sin grandes comodidades y construida de ladrillo y teja, pero con aspecto deteriorado. El patio tenía el espacio necesario, pero Hwang Yong carecía de herramientas para cometer un homicidio. Debido a su pequeña estatura, 1,70 m, razonó que podría superar esta limitación utilizando su inteligencia para atraer y someter a las víctimas. Esto llevó a la idea de crear una máquina para facilitar su plan. Usó el soporte de una máquina casera para hacer fideos, lo modificó y lo pintó de verde, creando así su caballo de Troya inteligente. El mecanismo era rudimentario, un banco largo con 2 piezas de madera para inmovilizar la cabeza y el cuello de la víctima. El objetivo o la víctima potencial fue estudiada. Descartó a las mujeres porque, según él, matar mujeres no era heroico, niños tampoco porque sería muy vil, mientras que los adultos de mediana edad no iban a ser tan fáciles de engañar y difícilmente aceptarían el extraño juego que pretendía realizar. Entonces, optó por los adolescentes, supuestamente estudió la psicología de estos jóvenes, entendiendo su curiosidad y falta de precaución ante lo desconocido. Y es que, incluso el contexto de la época le facilitó la comisión de sus crímenes. A principios de la década del 2000, China experimentaba una transformación, especialmente en sus zonas urbanas. El país disfrutaba de un rápido crecimiento económico, pero este progreso no se distribuía de manera uniforme, lo que generaba disparidades regionales persistentes. Esta época estuvo marcada por una creciente migración laboral, desde las áreas rurales hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. Este fenómeno a menudo dejaba a adolescentes en las zonas rurales con una supervisión limitada y en busca de oportunidades para mejorar sus vidas. En este contexto, los cibercafés y las salas de juegos se convirtieron en centros de la cultura juvenil, ofreciendo entretenimiento y conexión en un entorno relativamente nuevo. Sin embargo, estos establecimientos operaban con regulaciones laxas, lo que los convertía en lugares donde los jóvenes podían pasar tiempo sin una supervisión estricta. En este panorama social y económico cambiante, la desaparición de jóvenes, especialmente aquellos de entornos vulnerables, podría no haber sido inicialmente tomada en serio por las autoridades locales o incluso por algunas familias. La naturaleza transitoria de algunos de estos jóvenes, que podían pasar tiempo fuera de casa en busca de trabajo o entretenimiento, pudo haber contribuido a una respuesta inicial lenta o una falta de conciencia sobre la gravedad de las desapariciones que se producirían en tan poco tiempo. Respecto al nombre de su máquina, Hwang Yong lo explicó de la siguiente manera. La primera vez que supe de un caballo de Troya fue a través de una película. Me pareció algo muy impresionante. En realidad yo no lo llamé caballo de Troya inteligente para mí, sino para aquellos niños curiosos y fáciles de engañar. Este nombre les resulta muy atractivo, así que están dispuestos a probarlo. En este caso, debido a su numeroso número de víctimas, consideró oportuno contar su modus operandi y luego relatar cada uno de sus crímenes. Desde 2001 hasta 2003, Hwang Yong eligió como víctimas a adolescentes y jóvenes adultos. La edad de las víctimas está comprendida entre los 15 y los 22 años. Los lugares donde seleccionaba a los chicos eran en cibercafés, salas de videojuegos o salas de video. Se acercaba a los chicos con diferentes excusas. Si los chicos no jugaban bien, les enseñaba a jugar, conversaba con ellos e iba sacándoles información para entender su contexto. La mayoría de sus 17 víctimas comprobadas fueron de un estrato social bajo, así que por lo general la gran mayoría necesitaba dinero. Hwang Yong aprovechó esto para ofrecerles trabajo y llevarlos a su casa. Pero en ocasiones también logró convencerlos con diferentes ofertas, jugar en su computadora, ofrecerles dinero gratis si lo acompañaban a su hogar o financiar sus estudios. En cuanto llegaban a casa, tenían que probar la máquina Caballo de Troya inteligente. La mayoría solo vieron una mesa que no tenía nada de especial. Pero Hwang Yong les mintió diciendo que era necesario que probaran la máquina. Las reglas para esta falsa prueba consistía en superar 3 niveles. Número 1. Acostarse boca arriba y colocar la cabeza entre 2 palos de madera sin mover el banco. Número 2. Dejarse atar las manos a las patas del banco sin oponer resistencia. Número 3. Dejarse cubrir la cabeza y contar de 1 hasta 1000. Si lograban superar estas pruebas, Hwang Yong cumpliría con sus promesas.
La mayoría de las víctimas creyeron en sus palabras. Para cuando se daban cuenta de su error ya era tarde. Después de esto, es difícil decir con exactitud lo que sucedía, esto debido a que muchos detalles del caso no se hicieron públicos, por lo que existen diferentes versiones de lo que sucedía. Una de las versiones dice que Hwang Yong continuaba con una serie de torturas y agresiones carnales, para al final estrangularlos con una tela blanca. Cabe aclarar que esa no es la versión oficial. La que más se difunde y se relató en el juicio es la siguiente. Luego de tener a su víctima sometida, les pedía que contaran hasta 1000. No todos estaban dispuestos a cooperar y empezaban a gritar, por lo que Hwang Yong les introducía un trapo en la boca para que sus vecinos no escucharan los gritos de los jóvenes. En ambos casos, el destino era el mismo. Hwang Yong tomaba una tela de antemano preparada para esta tarea y los estrangulaba hasta asegurarse que ya no respiraran. Luego los desnudaba, a la mayoría los diseccionó. Después los enterró en el patio, los cuartos de su casa o cerca del baño. Una vez cumplía esta fase, continuaba y tomaba la ropa de las víctimas y la quemaba. Pero lo extraño fue que decidió conservar los cinturones de sus víctimas. Tras su arresto, se decomisó más de una decena de correas. Además de su empeño por matar, Hwang Yong tenía habilidades artísticas. Le gustaba la pintura y la caligrafía, y dejó escritos donde reflejaba sus pensamientos y emociones tras sus asesinatos. Sabía que eventualmente sería descubierto, por lo que escribió un testamento, posteriormente hallado por la policía en su casa. En septiembre de 2001, Hwang Yong cometió su primer homicidio, tan solo un mes después de que su familia se fuera a trabajar. La primera víctima se llamaba Lu Ningbo, de 15 años, originario de Pingyu. Era estudiante de la escuela secundaria número 1 de Pingyu. Ese día, 17 de septiembre, era lunes y Hwang Yong buscaba un adolescente para materializar su sueño de la infancia. Hwang fue a una sala de cine y conoció a Lu Ningbo. Vio que Lu estaba viendo una película, así que se le acercó y mantuvieron una conversación extraña. ¿Está buena? Está bien. Esto no tiene nada de especial. Mejor ven conmigo a jugar un juego. ¿Qué juego? Vamos a mi casa a jugar el juego de caballo de Troya inteligente. Si completas la misión te daré dinero. Ese dinero lo puedes usar para tus estudios. Ven conmigo a mi casa a recogerlo. En ese momento, al escuchar que era un juego de inteligencia, Lu Ningbo sintió mucha curiosidad. Lo clave era que no solo podía experimentar la emoción de superar retos, sino que además podía conseguir dinero. Desde la ciudad del condado hasta la antigua casa de Hwang Yong en Daguangchuan había 20 kilómetros. Los dos tomaron el autobús y llegaron a la casa de Hwang Yong. Para entonces ya había oscurecido. Aparentemente Lu Ningbo no se vio intimidado por Hwang Yong, ya que él era delgado y pequeño, si pasaba algo podría controlarlo. Tras llegar a la vivienda de Hwang Yong, se podía notar que estaba prácticamente deshabitada. No se sabe exactamente cómo se sentía Lu Ningbo en ese momento, es posible que estuviera asustado. Sin embargo, una vez que se entraba a la casa de Hwang Yong, ya no había manera de salir. Al entrar, Lu Ningbo observó que las paredes estaban cubiertas de caligrafías, pinturas, y también pudo ver el caballo de Troya inteligente. Hwang le indicó el aparato y comentó: Esto es como un juego de pasar niveles. Es muy divertido. ¿Qué es esto? No parece nada inteligente. Eso es porque no sabes cómo se juega. Déjame mostrarte. Si logras pasar la prueba, te daré un premio. Lu Ningbo no podía irse con las manos vacías, así que por el dinero decidió intentarlo. Hwang Yong le explicó las 3 fases del caballo de madera inteligente. Primero, Lu Ningbo se recostó y colocó la cabeza entre 2 barras de madera. Hwang Yong lo ayudó a acomodarse. El aparato se mantuvo estable y así completó la primera fase. La segunda etapa consistía en que Lu Ningbo bajara los brazos y piernas a los lados del banco y se dejara atar las extremidades. Hwang Yong rápidamente ató las manos y pies de Lu Ningbo a los laterales. Así quedó lista la segunda fase. Finalmente, en la última etapa, Hwang Yong le puso una bolsa en la cabeza y le pidió que contara del 1 al 1000. Mientras Lu Ningbo contaba, Hwang Yong sacó una tira de tela blanca que ya tenía preparada, se la puso en el cuello y comenzó a estrangularlo. Lu Ningbo, al estar inmovilizado, no pudo defenderse, solo intentó usar la fuerza del cuello, pero eso provocó que Hwang Yong apretara aún más.
En poco tiempo, Hwang Yong terminó con su vida. Luego, Hwang Yong diseccionó el cuerpo de Lu Ningbo y decidió enterrar los restos en el patio. Salió a revisar el terreno y pensó que lo más seguro sería esconderlos cerca del baño, donde el olor ayudaría a disimular cualquier sospecha. Así que cavó al lado del baño, metió los restos en una bolsa de fertilizante, los depositó en el hoyo y luego cubrió todo con tierra. A la mañana siguiente, Hwang Yong quemó la ropa y la bolsa. Como el suelo de la habitación oeste, donde lo diseccionó, terminó con manchas de líquido hemático, Hwang Yong removió la superficie. No era un suelo de baldosas, sino de tierra. Así que simplemente retiró la tierra manchada con una pala. Tras limpiar la escena, Hwang Yong experimentó cierta satisfacción. Había cumplido su deseo. Sin embargo, también sentía temor de ser descubierto, pues era su primera vez cometiendo un crimen. Según confesó, la primera vez que mató, lo hizo tan deprisa que no logró experimentar lo que sentía un asesino. Así que quiso hacerlo de nuevo, pero no pudo, ya que durante esos meses tuvo que trabajar en el campo y no tenía tiempo para salir a cazar. Al día siguiente, cuando los estudiantes fueron a la escuela, el profesor de Lu Ningbo le preguntó al hermano menor por qué su hermano no había asistido a clases. Esto les pareció extraño, ya que ambos vivían en el internado. Buscaron a Lu Ningbo en el dormitorio, pero no estaba, y tampoco lo hallaron en los cibercafés cercanos. Llamaron al padre, Lao Lu. El hermano menor, entre lágrimas, le contó que Lu Ningbo no tenía dinero para asistir a la escuela y que no lo encontraban por ningún lado. Lao Lu se preocupó y pensó que, si lo encontraba, lo regañaría duramente. Sin embargo, al llegar a la escuela y preguntar a profesores y compañeros, nadie sabía nada. Al ver que pasaba el tiempo sin noticias, Lao Lu fue a la comisaría, pero ocurrió algo inesperado. Lao Lu acudió directamente a la comisaría de la policía criminal del condado de Pingyu para denunciar la desaparición. Sin embargo, allí recibió una respuesta muy desalentadora. Según palabras del propio Lao Lu: Compañeros policías, mi hijo ha desaparecido y no podemos encontrarlo. Por favor, ayúdennos a buscarlo. Su hijo ha desaparecido y viene a la comisaría. Usted mismo debería buscarlo. Esto no es competencia nuestra salvo que haya un cadáver. De lo contrario, no podemos abrir el caso. Eso fue lo que escuchó de la policía. Lao Lu, frustrado, discutió con la brigada criminal. Más tarde apareció un jefe de grupo que, de forma indiferente, tomó nota, pero después no hubo ningún avance. Finalmente, Lao Lu y su esposa acudieron a la subcomisaría de Xiaonan, donde también solo registraron la denuncia y les pidieron que esperaran. Sin más opciones, la pareja pagó para que se emitiera una notificación de búsqueda, una situación realmente desconcertante. Alguien sugirió que los amigos cercanos de Lu Ningbo ayudaran en la búsqueda, pero la escuela se negó. A la vez, para concienciar sobre la seguridad, la escuela organizó una actividad especial, aunque, irónicamente, la escuela secundaria de Pingyu fue la que más niños perdió. Durante todo el año 2001, Hwang Yong solo mató a Lu Ningbo. El hecho de que las autoridades no tomaran en serio la denuncia de los padres fue clave para que Hwang Yong pudiera repetir sus crímenes. Reanudó sus crímenes en junio de 2002. Hwang Yong rondaba las salas de juegos de la ciudad y conoció a Xiao Wang, un joven desempleado. Fingiendo interés en aprender a jugar, Hwang Yong entabló conversación con él. Al enterarse de la situación laboral de Xiao Wang, Hwang Yong le ofreció un trabajo en una obra de construcción cercana. Xiao Wang, aliviado de encontrar una oportunidad laboral, aceptó de inmediato. Sin embargo, Hwang Yong le aclaró que el puesto requería agilidad mental y propuso poner a prueba su inteligencia en su casa antes de contratarlo, prometiendo un salario elevado si superaba la evaluación. Ambos se dirigieron a Dawangshuang. Xiao Wang notó la precariedad del hogar de Hwang, pero avergonzado no comentó nada y siguió a su anfitrión. Hwang Yong le presentó el llamado caballo de Troya inteligente, un instrumento supuestamente destinado a evaluar la inteligencia de las personas, y le explicó que debía superar 3 pruebas para acceder al puesto. Siguiendo las instrucciones, Xiao Wang se recostó en el dispositivo, permitiendo que le ataran manos y pies y que se le cubrieran los ojos, tras lo cual comenzó a contar hasta 1000. En ese momento, Hwang Yong lo estranguló con una tela blanca.
Xiao Wang intentó resistirse, pero la fuerza de Huang Yong prevaleció, causándole la muerte. Posteriormente, Huang Yong trasladó el cuerpo a otra habitación, lo despojó de sus ropas y lo diseccionó con un cuchillo de cocina. Los restos fueron colocados en bolsas plásticas y enterrados junto a la víctima anterior, Lu Ningbo. Al día siguiente, Huang Yong revisó las pertenencias de la víctima, encontró una pequeña suma de dinero y posteriormente quemó la ropa en el baño de la vivienda. Tras este segundo homicidio, Huang Yong se reconoció a sí mismo como asesino, aunque sentía que aún carecía de la destreza de los criminales retratados en el cine. Experimentó una insatisfacción que lo impulsaba a continuar, pero de nuevo no pudo continuar con la serie de crímenes por su trabajo de agricultor. El 2003 fue el año con más número de víctimas. Huang Yong terminó con la vida de al menos 15 jóvenes. Pero, debido a la falta de información, solo pude reconstruir 14 de 15 episodios de muerte ocurridos en 2003. El 4 de enero de 2003, Huang Yong conoció a Wang Liang, un estudiante de 17 años de la escuela secundaria Pingyu número 2, en un salón de juegos. Huang se acercó a Wang con el pretexto de discutir sobre videojuegos y descubrió que a Wang le gustaba mucho dibujar. Huang mintió sobre tener valiosas pinturas antiguas en su casa y convenció a Wang para que lo acompañara a su residencia en Dahuangzuang. Una vez allí, Huang ató a Wang al caballo de Troya inteligente y lo estranguló con una tira de tela blanca. Huang desnudó el cuerpo, robó 520 yuanes y luego lo diseccionó. Al día siguiente, quemó la ropa de Wang y se quedó con su cinturón. La familia de Wang denunció su desaparición el 12 de enero, pero la policía local inicialmente no tomó medidas efectivas. Poco después del Año Nuevo Chino de 2003, Huang Yong se encontró con Wei Lei, un estudiante de 18 años de la escuela secundaria Pingyu número 1, en un salón de videos en la ciudad de Wenhua. Huang se ofreció a patrocinar la educación de Wei y lo convenció de ir a su casa en Dahuangzuang para recibir el dinero. Huang utilizó el mismo engaño del caballo de Troya inteligente para atar y estrangular a Wei. Luego cortó el cuerpo y lo enterró en el patio trasero, quemando también la ropa de Wei. Los vecinos ya sospechaban del comportamiento solitario de Huang Yong. Ellos lo vieron en compañía de los adolescentes, pero pensaban que tal vez era homosexual. Nunca llegaron a creer que les quitaba la vida. El 16 de febrero de 2003, Huang Yong conoció a Han Peng y Chen Mengmeng, dos estudiantes de 16 años de la escuela secundaria de Pingyu, en un salón de juegos cerca de la librería Xinhua. Wang se ofreció a invitarlos a jugar y les dijo que tenía muchas monedas en su casa. Los llevó a Dahuangzuang y los convenció de beber cerveza y licor. Huang no bebió y esperó a que los jóvenes se emborracharan y se durmieran. Luego los llevó a la cama y los envolvió con cobijas para evitar su resistencia. Y los estranguló con tiras de tela. Después de diseccionar sus cuerpos, los enterró en la cocina. Al día siguiente, Huang escribió una carta amenazante a su tío, Xiao Weihua, utilizando guantes y una regla para evitar dejar huellas dactilares o escritura reconocible. Puso las manos cortadas de Han Peng y la carta frente al supermercado telefónico de Chao y un cibercafé cercano, con la intención de vengarse por sus malos tratos en la empresa de construcción. Wang no quería dinero, solo buscaba intimidar a su tío y lo logró. Zhao cerró su puesto de forma indeterminada. El 5 de marzo de 2003, Huang Yong conoció a Chang Kunlun, un estudiante de la escuela secundaria Pingyu número 1, en un salón de videos cerca del centro cultural. Huang utilizó la misma táctica de prometer dinero y acceso a Internet en su casa. Al llegar a casa, le hizo lo mismo que a las anteriores víctimas. El cuerpo fue enterrado en una habitación oeste cerrada con tablones y quemó la ropa de Chang. La escuela contactó a los padres de Chang cuando no asistió a clases. El padre de Chang se enfrentó a la indiferencia del director y la policía, quienes exigieron dinero para investigar. De nuevo, la incompetencia de las autoridades y su incapacidad de relacionar las desapariciones permitieron que Huang Yong se sintiera impune y saliera de nuevo a cazar. El 15 de marzo de 2003, Huang Yong conoció a Xiao Minghua, quien había abandonado la escuela y estaba buscando trabajo, en el salón de videos del centro cultural. Huang le ofreció un trabajo y le pidió que se sometiera a una prueba de inteligencia en su casa.
Cuando Zhao Minghua se acostó sobre la mesa, Huang lo ató y estranguló, diseccionó su cuerpo y lo enterró en la habitación oeste. En este caso, la víctima llegó a su casa con una bicicleta. Huang quiso conservarla, pero esto le traería inconvenientes, por lo que la vendió por 110 yuanes, aunque otras fuentes dicen que la vendió por 50 yuanes. El 19 de marzo de 2003, Huang Yong conoció a Liu Liming, un estudiante de 18 años de la escuela secundaria número 2 de Pingyu, y a su compañero de clase, Tsai Peng Chao, en un cibercafé. Wang les ofreció llevarlos de viaje y los llevó a su casa en Dawanzhuang. Los emborrachó. Luego envolvió a los jóvenes en cobijas y los estranguló uno a uno, mientras dormían. Diseccionó sus cuerpos y los enterró en la habitación oeste, quemando sus ropas. La madre de Tsai Peng Chao, la señora Xu Jinping, fue la única madre que fue a buscar a Huang Yong para preguntarle por el paradero de su hijo. Después de darse cuenta de que su hijo había desaparecido, Xu Jinping empezó a buscarlo desesperadamente por todas partes. Luego, al escuchar de algunos vecinos que Liu Liming fue visto en compañía de Huang Yong, fue de inmediato a buscarlo. Fui al cibercafé al que Huang Yong iba seguido, y ahí lo encontré. Le pregunté si había visto a mi hijo y me dijo que sí. Me contó que ese día, el 19 de marzo, Tsai Peng Chao y Liu Liming habían planeado ir juntos a Chengzhou. Yo le dije que quería ir con ellos, pero no me dejaron. Le pregunté si sabía de qué estaban hablando y me respondió que cada vez que él se acercaba, ellos dejaban de hablar, así que no sabía de qué conversaban. Xu Jinping explicó que después volvió a buscar a Huang Yong en el cibercafé Cool Cat, pero él seguía diciendo que no sabía nada. Xu Jinping recordó: Ahora que lo pienso, Huang Yong realmente no parecía una persona normal. En ese momento tenía una expresión muy vacía y parecía reaccionar muy lento. En realidad, ya había señales tempranas de que algo malo les había pasado a los estudiantes. En la mañana del 1 de marzo, frente al cibercafé Cool Cat, donde Huang Yong solía estar, algunas personas que pasaban temprano vieron 2 manos cortadas. Y encima de ellas había 2 notas desafiando directamente al dueño del establecimiento y a la policía. La pareja Wang Liuchao nunca dejó de buscar a su hijo. Durante la búsqueda, Wang Liuchao descubrió que había otros padres en la misma situación, también buscando a sus hijos. Conversando con ellos, se dio cuenta de algo impactante: los casos eran muy parecidos. Todos los chicos desaparecidos eran varones, vivían en zonas rurales y la mayoría eran estudiantes de colegio que se quedaban internados en su institución educativa y, de repente, un día ya no estaban. Si la policía se hubiera tomado en serio este caso, habrían detenido a Huang Yong a tiempo, ya que este no era tan inteligente y siempre buscaba víctimas en los mismos lugares, motivo por el cual más tarde varios testigos oculares aseguraron haber visto a las víctimas en compañía de Huang Yong. Sus vecinos lo vieron entrando a casa con más de 10 adolescentes y jóvenes, pero no prestaron atención porque eran hombres. Tal vez, si hubieran sido mujeres, todo habría sido diferente. Al menos eso opinó la colectividad sobre este caso. 2 días después de su doble homicidio, salió a cazar. El 21 de marzo, Huang Yong conoció a Han Guangming, un estudiante de la escuela vocacional de Pingyu, en un cibercafé. Huang le ofreció un trabajo y lo llevó a su casa bajo el pretexto de una prueba. Huang estranguló a Han, cortó su cuerpo y lo enterró en la habitación oeste, quemando su ropa. Apenas 2 días después, el 23 de marzo, Huang Yong conoció a Chao Liang, un estudiante de la escuela secundaria número 1 de Pingyu, en el mismo cibercafé. Huang le ofreció internet gratis si pasaba su prueba. Y de nuevo Huang estranguló a Chao, diseccionó su cuerpo y lo enterró en la habitación oeste, quemando su ropa. Y claro, conservó su cinturón o correa. No se sabe por qué lo hacía. En retrospectiva, no tiene sentido, ya que quemaba la ropa para eliminar las pruebas, pero conservaba los cinturones. El 30 de marzo, Huang Yong conoció a Liang Chengwei, un estudiante de la escuela secundaria número 1 de Pingyu, en el salón de videos del Centro Cultural. Huang le ofreció dinero para sus estudios. Huang estranguló a Liang, quien ofreció más resistencia que las víctimas anteriores. Intentó levantarse de la mesa y, pese a que se cayó, Huang lo estranguló hasta la muerte. Lo extraño es que sus vecinos no se preocuparan por el ruido del forcejeo.
Huang aseguró que él mismo podía escuchar los programas de televisión que veían sus vecinos. Después, cortó el cuerpo y lo enterró en la habitación oeste, quemando su ropa. En julio de 2003, Huang Yong conoció a Xiao Chen, un estudiante, en el cibercafé Shidi en el condado de Pingyu. Huang se ofreció a mejorar sus calificaciones y lo llevó a su casa para una prueba. Huang estranguló a Xiao Chen, cortó su cuerpo y lo enterró en la habitación oeste, quemando su ropa. Los padres de las víctimas, frustrados por la falta de respuesta de la policía local, decidieron viajar a Beijing el 1 de septiembre para denunciar las desapariciones. Sin embargo, las autoridades locales se enteraron de su plan y los interceptaron, prometiendo investigar el caso. En septiembre de 2003, Huang Yong conoció a Xiao Feng, un estudiante en un cibercafé frente a la escuela secundaria de Pingyu. Huang le ofreció monedas de videojuegos gratis. En cuanto llegaron a casa, Huang Yong le hizo lo mismo que a las anteriores víctimas. En octubre de 2003, Huang Yong conoció a Xiao Qin, un estudiante de 17 años de Xiangcheng en un cibercafé. Huang le ofreció dinero. Al llegar a casa, le hizo lo mismo. En este caso, todo fue muy rápido. Después de este crimen, Huang Yong sintió que ya no quería seguir matando porque ya había perfeccionado su método de matar. Ahora, por fin, era como los personajes de las películas de acción. Frío y metódico. Esto es una especie de éxito a sus ojos. Ha hecho cosas que otros no se atreven a hacer o no pueden hacer, y cree que se trata de un acto exitoso. Sin embargo, no pudo hacer público su éxito. Después de matar, solo pudo tomar un pincel y escribir Huang Yong-good en la puerta de la cocina para demostrar su habilidad y orgullo. Ya era suficiente, y comenzó a pensar en entregarse, pero no tenía la suficiente valentía para detenerse y llamar a la policía. Además, como él mismo, confesó después de los 2 encuentros que tuvo con la madre de Tsai Peng-chao, la señora Xu Jinping, tuvo pesadillas y no podía dormir. Ver a la señora llorar hasta casi desmayarse generó algo de lástima en Huang Yong. Pero esto no lo detuvo, empezó a tomar pastillas para dormir y eventualmente esa sensación de culpa desapareció. El 4 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 8 de la mañana, Chang Qiang, un adolescente de 16 años, se encontraba en el cibercafé Starnet. Huang Yong se acercó a él, entabló conversación bajo la apariencia de amabilidad y habilidad en los videojuegos, rápidamente lo persuadió para que lo acompañara a su casa con pretextos falsos. Tras un viaje en autobús a Dahuangshuang, una aldea a 20 kilómetros del centro del condado, Huang llevó a Shang a su residencia de 3 habitaciones. Allí, le presentó el caballo de Troya inteligente, presentándolo como un juego de 3 niveles para forjar amistad. Shang, por curiosidad, accedió a participar. Pero Huang cometió un grave error, no le ató los pies. Y cuando procedió a estrangularlo con una tira de tela blanca, Chang Qiang demostró una notable resistencia. Se levantó y se movió por la habitación mientras Huang continuaba el intento de estrangulamiento. Ambos terminaron exhaustos y Zhang perdió el conocimiento alrededor de las 11 a.m., pero sobrevivió al ataque inicial. Al despertar a la 1 p.m., Zhang inicialmente creyó que era una broma, pero Huang rápidamente reveló la gravedad de la situación, afirmando que 17 jóvenes anteriores no habían salido vivos de su casa. Durante los siguientes 4 días, Zhang fue sometido a torturas físicas y psicológicas, golpes, asfixia mecánica, punciones con agujas en el abdomen, privación de libertad e intentos de extraerle sangre con una jeringa hipodérmica, sin éxito debido a la vasoconstricción por el frío y el estrés. Pese a todo esto, Zhang se negaba a creer que Huang Yong era un asesino, cuestionando sus confesiones. Y para demostrarlo, Huang desenterró parcialmente el cuerpo de una víctima anterior identificada como Zhao Liang en una habitación contigua. Durante los 4 días en que Zhang estuvo privado de la libertad, Huang Yong intentó matarlo en 5 ocasiones, estrangulándolo hasta hacerlo perder la conciencia. Huang mostró una marcada ambivalencia, debatiendo internamente si matar a Zhang o liberarlo para que lo denunciara, temiendo al mismo tiempo la pena capital. Shang Qiang
Al comprender el peligro extremo, adoptó una estrategia de supervivencia basada en la sumisión y la manipulación psicológica. Obedeció a Huang, suprimió sus reacciones al dolor, apeló a su compasión y mencionó el sufrimiento de sus padres si moría. Chang intentó escapar una vez al pedir permiso para ir al baño, pero desistió al ver a un aldeano afuera, creyendo erróneamente que era un cómplice de Huang. Finalmente, el 8 de noviembre al mediodía, Huang Yong se preguntó si matar o no al adolescente. Chang lo escuchó e imploró su clemencia. Le dijo que, si le perdonaba la vida, lo haría su padrino y cuidaría de él cuando fuera anciano. Aparentemente, esta muestra de afecto hizo llorar a Huang Yong. Este decidió liberarlo bajo amenaza de muerte para él y su familia si revelaba lo sucedido. Antes de irse, Chang pidió prestados los pantalones de Huang, ya que los suyos estaban mojados, lo cual se convertiría en una evidencia incriminatoria. Huang acompañó a Chang en autobús hasta la rotonda norte del condado de Pingyu y le dio 2 yuanes. Chang, sospechando que era seguido, no fue directamente a casa, sino a otro cibercafé. Huang lo encontró allí e intentó persuadirlo para que regresara con él, afirmando que ya no lo mataría. Chang se negó rotundamente y se sentó cerca del dueño del local. Huang permaneció vigilándolo, pero eventualmente se quedó dormido. Al día siguiente, el 9 de noviembre, Chang encontró a un compañero de secundaria en el cibercafé, le contó lo sucedido y con la ayuda de este y otro amigo, escapó mientras Huang dormía. Fue llevado primero a casa de su amigo y luego a la suya. Al llegar a casa, exhausto, informó a su abuela lo ocurrido. La abuela, asustada, contactó a su hermano, que trabajaba en la Oficina de Seguridad Pública. El 12 de noviembre de 2003, a las 8:20 am, Zhang Qiang denunció formalmente los hechos ante la Brigada de Investigación Criminal del Condado de Pingyu. Relatando el secuestro, el intento de asesinato y la confesión de Huang sobre múltiples homicidios que eran, según las fuentes, 20, aquí siempre se contradicen los informes. El número varía, pero el 17 y 20 son los que más se mencionan. Inicialmente, la policía mostró escepticismo ante el relato de Chang, cuestionando por qué Huang lo habría liberado. Sin embargo, Chang proporcionó varios dibujos detallados de la casa de Huang. Basándose en estos dibujos, la policía acudió a la residencia y detuvo a Huang Yong. Durante la inspección inicial del lugar, se inició una excavación con ayuda de aldeanos. Al descubrir un primer cadáver a unos 65 centímetros de profundidad y luego encontrar más restos humanos sucesivamente, la policía detuvo la excavación. Se procedió a una investigación forense completa del lugar. Tras la liberación de Chang, el 9 de noviembre por la tarde, Huang Yong se disponía a tomar el autobús para volver a casa, y en el autobús se encontró con Bai Lei, a quien había conocido hace poco más de un mes. Después de despedir a Zhang Qiang, me sentía mal. Quería encontrar a alguien que me hiciera compañía. Justo me encontré con Bai Lei. Le dije que viniera conmigo a mi casa para hacerme compañía y Bai Lei aceptó. Así que después de bajarnos del autobús, fuimos juntos a mi casa. Ya había oscurecido. Preparamos unos fideos instantáneos para comer. Hablamos un rato y nos fuimos a dormir. Contó Huang Yong al periodista. Cuando Bai Lei fue a casa de Huang Yong, se mojó los zapatos. Al llegar, Huang Yong le buscó un par de zapatillas deportivas con suela de goma roja para que se las pusiera. Esas zapatillas pertenecían a Chang, el sobreviviente. Pasaron la noche allí y al día siguiente, Huang le dio 1 yuan a Bai Lei para que regresara a casa. Este incidente, incluyendo los zapatos y el testimonio de Bai Lei sobre más de una docena de cinturones ordenados en la cama de Huang, serviría como evidencia adicional en el juicio. Pero antes de pasar al juicio, escuchemos el testimonio de los padres de Huang Yong y algunos conocidos. Raramente teníamos contacto con él. Generalmente no nos ocupábamos de él. Hablaba muy poco con su padre. Sus 2 hermanos menores estaban hartos de él. Normalmente no le hacían caso. Así habló la madre de Huang Yong, Shan Xiaojing, cuando se le preguntó sobre la relación de su hijo con la familia. El padre de Huang Yong, Huang Manliang, dijo durante un interrogatorio que en 2001, Huang Yong no fue con él a la granja de cerdos en el condado de Pingyu porque a Huang Yong le parecía que estaba sucio. Las reglas de la granja eran estrictas. Solo permitían salir 2 veces al mes y había que desinfectarse al entrar.
Huang Manliang dijo que durante la temporada agrícola alta, él y su esposa, Shan Xiaojing, solo tenían tiempo para volver a casa brevemente y se quedaban en la habitación este. Cada vez que volvían, la puerta de la habitación oeste, el lugar principal donde Huang Yong diseccionaba y enterraba los cuerpos, siempre estaba cerrada con llave. Pensé que de todos modos no había nada importante en la habitación oeste, así que nunca entré. Cuando se le preguntó si había visto un soporte para fideos pintado de verde o cinturones, Huang Manliang dijo: Cuando volvía a casa, solo quería terminar el trabajo rápido para regresar a la granja, así que no prestaba atención a las cosas de la casa. Huang Manliang dijo que la mayoría de las cosas de la casa se habían llevado a la granja y que Huang Yong tenía que ir a la granja incluso para conseguir fideos para comer. Cada 10 o 20 días, Huang Yong venía a la granja y le dábamos unos 10 yuanes, lo justo para sus gastos básicos. Cuando se le preguntó por qué solo le daban esa cantidad, Huang Manliang dijo: No me atrevía a darle más, porque en cuanto Huang Yong conseguía dinero, se iba a las salas de juegos a jugar. A Huang Yong le gustaba dibujar y jugar videojuegos. Normalmente no socializaba con gente de su edad, prefería estar con adolescentes. No era hablador, tenía una personalidad muy introvertida y nunca causó problemas en casa. Cuando se le preguntó con quién se llevaba bien Huang Yong, Huang Manliang dijo: Nunca noté que se llevara especialmente bien con nadie. No se mezclaba con otros jóvenes. Incluso cuando se iba a trabajar fuera iba solo. Cuando se le preguntó si Huang Yong había mostrado algún comportamiento inusual, Shan Xiaojing dijo: Desde pequeño no le gustaba hablar, ni socializar con la gente. Tenía una personalidad solitaria. Le presentaron a 2 posibles parejas, pero ninguna funcionó, así que el asunto del matrimonio quedó aparcado. El vecino de Huang Yong, Huang Jiangli, dijo durante un interrogatorio: Normalmente, Huang Yong nunca socializaba con nadie en casa, ni hablaba cuando veía a la gente. Tampoco estaba casado. El caso generó una enorme atención mediática y pública. El juicio de Huang Yong se celebró el 9 de diciembre de 2003 en el Tribunal Popular del Condado de Pingyu. Alrededor de las 7 a.m., miles de personas se reunieron frente al Tribunal Popular del Condado de Pingyu en la provincia de Henan, esperando ansiosamente que comenzara el juicio. La sala penal del Tribunal Popular del Condado de Pingyu estaba repleta con más de 370 personas, entre ellas familiares de las víctimas, representantes de los congresos populares provinciales, municipales y del condado, y miembros de la conferencia consultiva política que asistieron al juicio. Más gente se reunió a la entrada del tribunal para escuchar el juicio a través de los altavoces recién instalados, y más de 110 periodistas de 40 medios nacionales cubrieron este brutal caso. A las 8:30 a.m., cuando el juez presidente golpeó el mazo, comenzó oficialmente el juicio. Yuan Zhongxin, presidente del Tribunal Popular Intermedio de Yumadian, actuó como juez presidente del caso y Chang Chichao, fiscal jefe interino de la Fiscalía Popular de Yumadian, compareció ante el tribunal para apoyar a la fiscalía. Cuando el juez presidente anunció que el acusado Huang Yong sería llevado ante el tribunal, 2 alguaciles llevaron a Huang Yong a la sala del tribunal a través de la puerta lateral. De forma inmediata, el público en la sala del tribunal se agitó y se puso de pie para mirar al imputado. Los familiares de las víctimas estaban aún más emocionados. Aunque el juez presidente enfatizó repetidamente calma, los familiares no pudieron contenerse. La madre de una de las víctimas se puso de pie y siguió regañando a Huang Yong. El juez presidente tuvo que ordenar al alguacil que la sacara, pero ella insistió en quedarse en la sala. El alguacil también comprendió su comportamiento y finalmente le hizo un gesto para que se sentara, mientras que los demás familiares se limitaron a insultarlo y preguntarle por qué mató a sus hijos. El juicio se interrumpió durante 10 minutos debido a la agitación causada por la actitud de Huang. Hablaba en voz baja, a veces en silencio y sin mostrar remordimiento. Se le cambió el micrófono, pero seguía hablando con un tono muy bajo. Durante el juicio, Huang Yong respondió así a las preguntas del juez. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en matar a alguien? Cuando tenía 10 años, probablemente en 1984.
¿Por qué comenzaste a tener la idea de matar? En ese momento vi una película de asesinos y pensé que el asesino de la película era genial. ¿Qué preparativos hiciste para matar? Hice un caballo de Troya inteligente y preparé tiras de tela blanca. ¿Por qué solo mataste a hombres? Matar a chicas no muestra el carácter de un asesino. ¿Por qué elegiste jóvenes? Si son demasiado mayores, sospechan. Los jóvenes tienen poca experiencia social y son fáciles de engañar. La fiscalía presentó pruebas contundentes, fotografías de la excavación mostrando la distribución de los cuerpos, dando un número total de 17 cuerpos enterrados en 4 fosas. El caballo de Troya inteligente, un cuchillo de cocina usado para la disección, informes forenses, resultados de ADN de las víctimas y una nota encontrada en su casa que parecía ser una especie de testamento incoherente dirigido a Zhang. Los pantalones que Zhang llevó y los zapatos que usó Bailey también fueron presentados como evidencia. La defensa de Hwang Yong argumentó 2 puntos principales para solicitar clemencia. 1. La liberación de Zhang Qiang constituía una interrupción voluntaria del delito. 2. Su confesión detallada de los 17 asesinatos antes de que la policía tuviera pruebas concluyentes debería considerarse autodenuncia. La fiscalía aceptó el primer punto, pero refutó el segundo, argumentando que la confesión se produjo después de su detención y durante una investigación policial activa, por lo que no constituía una autodenuncia legalmente definida que ameritara reducción de pena. Cuando se le ofreció una declaración final para expresar arrepentimiento, inicialmente se negó, presionado por el juez, y tras un minuto de silencio declaró: Maté a 17 personas y dejé ir a la 18ª. ¿No cuenta eso como una especie de retribución a la sociedad? Esta declaración provocó una indignación generalizada en la sala. Y de nuevo, las familias de las víctimas insultaron y maldijeron a Hwang Yong, convirtiendo todos los gritos en una ola de sonidos inteligibles. El tribunal finalmente dictaminó que la conducta de Hwang Yong no constituía autodenuncia, por lo que ese mismo día, a las 12 de la mañana, fue declarado culpable de asesinato intencional y sentenciado a muerte por fusilamiento, con privación permanente de sus derechos políticos. Un día después de que Hwang Yong fuera condenado a muerte en el primer juicio, un reportero del diario del Tribunal Popular lo entrevistó en exclusiva en el centro de detención. Hwang Yong confesó cómo elegía a sus víctimas. Después de preparar las herramientas, elegía a mis objetivos, pensando que lo mejor era escoger adolescentes, porque no tienen experiencia social, son fáciles de engañar y la tasa de éxito es mayor. Solo en cibercafés, salas de video y salas de juegos podía acercarme a ellos, así que decidí frecuentar esos lugares para elegir a mis víctimas. ¿Por qué escogías específicamente a chicos como tus víctimas? Llevarse a una chica llama fácilmente la atención. Entre personas de distinto sexo hay más desconfianza, mientras que entre personas del mismo sexo hay menos precaución. ¿Cada vez que buscabas un objetivo, siempre tenías éxito? Siempre era a la primera. Los veía una vez, los llevaba una vez y siempre tenía éxito. ¿En cuántos pasos dividías el proceso de asesinato que planeabas? Primero iba a los cibercafés y salas de video de Pingyou para encontrar un objetivo. Me acercaba conversando, buscaba temas que les interesaran para ganarme su confianza. Luego los engañaba para que fueran a mi casa con una razón tentadora para ellos y después con el pretexto de hacer una prueba de inteligencia. Los hacía subir al caballo de Troya inteligente y los mataba. Enterraba el cuerpo, quemaba la ropa y planeaba, tras 2 años, cuando el cuerpo ya se hubiera descompuesto, arrojar los huesos al río Hong, sin dejar ningún rastro. ¿Conocías a las personas que mataste? No conocía a ninguno. Todos eran personas que veía por primera vez. Los llevaba a casa, los mataba ese mismo día, los enterraba ese mismo día y quemaba toda su ropa y zapatos. ¿Por qué solo escogiste niños como víctimas? Llevar una niña a casa llama la atención de los demás. Entre personas de distinto sexo hay más desconfianza, entre personas del mismo sexo no. Los jóvenes son más fáciles de engañar porque no tienen experiencia social. Cuando veía a alguien, primero conversaba con él para conocer su psicología y luego aplicaba el método adecuado para atraerlo, aprovechando sus características. ¿Por qué llamaste a tu herramienta de asesinato caballo de Troya inteligente? Los jóvenes siempre quieren desafiarse a sí mismos. Nadie es tonto, todos creen que son capaces. Le puse el nombre de caballo de Troya inteligente
porque puede hacer que la gente baje la guardia. Yo entendía la psicología de los jóvenes. Cuando hice más pruebas, nadie sospechaba nada. Así me resultaba más fácil salirme con la mía. ¿No has visto nunca a los familiares de las víctimas? Una vez vi a una mujer en la estación de autobuses, me preguntó si había visto a Liu Liming. Le dije que no. Pero después me sentí muy mal y solo podía dormir con pastillas. Entre los 17 jóvenes que mataste, el más joven tenía 14 años. Todos eran muy listos. ¿Por qué crees que cayeron tan fácilmente en la trampa de tu caballo de Troya inteligente y permitieron que los ataras y estrangularas? Por codicia, por el dinero, por las ganas de divertirse. El periodista se enteró que un día antes de liberar a su última víctima, Hwang Yong le escribió un mensaje en el reverso de un formulario de inspección de ingeniería, el cual decía lo siguiente: Me voy. Lo siento, no quiero que me impidas morir. Así que primero te dejo inconsciente para poder morir. Lo siento, Sang Xiang. Te ruego que me entierres, te lo ruego, no se lo digas a nadie y mucho menos le digas a mi familia que he muerto. En la nota también dejó sus 2 cuentas bancarias, contraseñas y número de cuenta. ¿Cuántas veces dejó inconsciente a Sang Xiang al estrangularlo? 3 veces. Cada vez que pensaba en dejarlo ir, pensaba que si él denunciaba yo tendría que morir. Así que tenía que matarlo. Y lo dejaba inconsciente estrangulándolo una vez más. Pensándolo bien, si yo moría, al menos podría permitir que 17 cadáveres volvieran a casa. En ese momento pensé en mis padres, pero ya no podía preocuparme tanto por eso. ¿Vio Sang Xiang la nota? Al despertar al día siguiente la vio. Dijo, no hagas esto, no diré nada. Le sonreí, no creía en absoluto que no fuera a decir nada. ¿Qué quieres decirle a Sang Xiang, quien no fue estrangulado hasta morir? Que no le dé demasiadas vueltas. Cuando invitaste a Bai Lei a tu casa, ¿tenías intención de matarlo? No. Después de liberar a Sang Xiang, me sentía muy vacío, mal. Ya no quería matar más, solo quería encontrar a alguien con quien hablar. Tienes 29 años. ¿Estás casado? No. He tenido 2 relaciones, pero no he encontrado a la persona que más ame. Si encontraras a la persona que más amaras, ¿te casarías? Pensando en mis deseos y conociendo mi personalidad, cumplo lo que digo. Incluso si encontrara a la persona que más amara, no me casaría, por miedo a implicarlos en mis problemas o ser una carga para ellos. ¿Qué es lo que más quieres hacer ahora? Quiero ver a mi padre y a mi madre. Tus padres no vinieron hoy. No es conveniente que te vean. ¿Sabes por qué? Lo entiendo. Ellos también son víctimas indirectas. Fui yo quien les causó daño. ¿Qué te gustaría decirles a tus padres? Tengo demasiado que decir, pero no puedo expresarlo. ¿Qué es lo que más querrías decir? No puedo expresarlo. Unas pocas palabras no pueden reemplazar lo que quiero decir. ¿Qué planes tienes para el futuro? Yo no puedo hablar de futuro. Definitivamente recibiré la pena de muerte, de eso no hay duda. ¿Qué te gustaría decirles a los jóvenes adictos a los cibercafés? No crean en las palabras de los extraños. Finalmente, Hwang Yong le dijo al reportero: Todos tienen sus propios sueños. Espero que nadie siga mi camino. El precio es demasiado alto. El 26 de diciembre de 2003 se realizó una asamblea pública en Pingyu sobre los 17 homicidios de Hwang. Se determinó que la condena a muerte era un castigo justo en relación con la gravedad de sus crímenes y no merecía clemencia. Por lo que ese mismo día fue trasladado al campo de ejecución y ajusticiado por un pelotón de fusilamiento a las 9:35 am. Se informó que durante todo el proceso mantuvo la calma y no ofreció disculpas. El caso se cerró oficialmente con 17 víctimas mortales y un superviviente. Pero la controversia sobre el número real de víctimas persistió. En marzo de 2004, meses después de la ejecución de Hwang, familiares de las víctimas, específicamente Wang Liuchao y Han Chongyao, regresaron a la propiedad de Hwang para recordar a sus hijos y se sintieron extraños, así que tomaron una pala y empezaron a excavar por su cuenta. El 26 de marzo descubrieron restos óseos, incluyendo un cuerpo sin cabeza y sin extremidades inferiores, vísceras, una mano completa, 2 cráneos, más de 100 fragmentos óseos y 2 cuchillos con líquido hemático y pelo. Posteriores excavaciones policiales, el 14 y 15 de abril de 2004, descubrieron más restos en las fosas 1 y 3.
En total, habrían descubierto 2 nuevos cuerpos, y de nuevo, el caso volvía a ser noticia. El 16 de abril, la Oficina de Seguridad Pública de Chumadian emitió un comunicado afirmando que, tras análisis de ADN realizados en Pekín, los nuevos restos pertenecían a 2 de las 17 víctimas ya identificadas, Han Peng y Sai Peng Chao, calificándolos como restos omitidos durante la investigación inicial. Esta explicación fue recibida con gran escepticismo por los familiares. El padre de Han Peng cuestionó la rapidez del análisis de ADN de tan solo un día para enviar muestras a Pekín y recibir resultados. El hecho de que el informe inicial indicara que el cuerpo de su hijo había sido diseccionado contradice el hallazgo del cuerpo parcialmente completo. A ambos padres se les negó el acceso a los informes de ADN. La policía de Chumadian reafirmó la conclusión de restos omitidos, atribuyéndolo a negligencia de los técnicos forenses durante la recolección inicial de pruebas. Se anunciaron medidas disciplinarias, incluyendo la destitución del jefe técnico responsable y sanciones a otros implicados. Líderes policiales visitaron a las familias para disculparse por la negligencia, pero la explicación no fue aceptada por los padres. La incertidumbre sobre el número total de víctimas se vio agravada por informes iniciales contradictorios. Fuentes policiales anónimas y medios de comunicación mencionaron cifras como más de 20, 23 o 25 víctimas. También se conoció la existencia de otros jóvenes desaparecidos durante el período de actividad de Huang, como Wang Songlin, desaparecido en mayo de 2002, y Feng Chong, desaparecido en febrero de 2002, cuyas familias sospechaban de Huang, pero fueron informadas por la policía de que sus hijos no estaban en la lista oficial de 17 víctimas. Más allá del horror de los crímenes, surgieron serias preocupaciones sobre la obstrucción a la labor periodística y la profundidad de la rendición de cuentas por parte de las autoridades locales. La cobertura mediática del caso se vio empañada por actos de violencia e intimidación. Varios periodistas de distintos medios de comunicación fueron golpeados por grupos de individuos no identificados descritos como aldeanos, mientras intentaban realizar entrevistas en Dahuangshuang, el lugar de los hechos. Un incidente involucró a 3 reporteros del sur que se hicieron pasar por familiares. Uno fue agarrado por el cuello y golpeado al descubrirse que llevaba una grabadora MP3. Lograron escapar inicialmente gracias a la ayuda de familiares de las víctimas, pero fueron alcanzados y golpeados nuevamente. Previamente, un reportero de un medio local de Henan también había sido agredido en circunstancias similares. Se reportó que todos los cibercafés del condado fueron cerrados y todos los padres iban a recoger a sus hijos de escuelas y colegios. Además, los habitantes locales se mostraban reacios a hablar con cualquier persona que pareciera ser periodista, y las autoridades policiales mantenían silencio sobre el caso. Pero sin duda, lo más extraño era que el pequeño pueblo durante la cobertura del caso no había señal para realizar llamadas ni internet. En cuanto se salía del pueblo, se recuperaba la señal de los teléfonos. Se denunció que algunos departamentos locales e incluso líderes intentaron activamente obstaculizar el trabajo normal de los periodistas, amenazando a entrevistados y arrebatando equipos. Se cuestionó quiénes estaban detrás de estas acciones tan descaradas. Como respuesta inicial a las fallas evidenciadas por el caso, las autoridades tomaron medidas disciplinarias contra algunos funcionarios. El 29 de noviembre se anunció la destitución de 5 cuadros dirigentes clave. Xiao Xueyun, director de la Oficina de Seguridad Pública del Condado. Wang Guolin, director de la Oficina de Educación y Deportes. Wang Weichong, director de la Oficina de Cultura. Liu Songlin, director de la primera escuela secundaria del condado. Wang Yongjun, director de la segunda escuela secundaria del condado. Se consideró que estos funcionarios tenían responsabilidad, en mayor o menor grado, en relación con las circunstancias que rodearon los asesinatos. A pesar de los despidos iniciales, surgieron importantes críticas y preguntas sobre el proceso de rendición de cuentas. Se cuestionó si la destitución era suficiente o si la inacción de estos y otros funcionarios podría constituir un delito de incumplimiento del deber, lo que ameritaría responsabilidad penal. Se mencionó que esto sería determinado por un equipo de investigación conjunto provincial y municipal.
Un punto muy criticado fue que las autoridades locales no informaron públicamente las razones específicas por las cuales estos 5 funcionarios fueron despedidos. Esto generó especulaciones. ¿Fue por negligencia comprobada que no se quería revelar, por hechos graves que podrían causar malestar público, o una medida apresurada para calmar la opinión pública sin una investigación completa? Se señaló la ironía de que un caso marcado por la falta de divulgación de información de las desapariciones iniciales fuera seguido por una falta de transparencia en la rendición de cuentas. Se planteó si los principales líderes del condado de Pingyu también deberían asumir responsabilidades de liderazgo. Se recordó que, según informes previos, estos líderes supuestamente se habían negado a reunirse con los familiares de las víctimas cuando estos buscaban ayuda desesperadamente tras las desapariciones, mostrando una profunda indiferencia. Se criticó duramente esta actitud, cuestionando la legitimidad de dichos funcionarios como servidores públicos. Se exigió investigar y sancionar a quienes instigaron activamente la obstrucción de la supervisión de la opinión pública y las agresiones a periodistas, sugiriendo que tales actos no ocurrieron sin respaldo. Posteriormente, el 11 de diciembre, se informó de un progreso más sustancial en la investigación de responsabilidades. Se anunció que un total de 24 personas responsables habían recibido sanciones disciplinarias y del partido en diversos grados. Esto incluía principales dirigentes y líderes a cargo del comité del partido y del gobierno del condado de Pingyu, principales dirigentes y personas responsables de la Oficina de Seguridad Pública, Oficina de Educación, Oficina de Cultura, Oficina de Industria y Comercio, entre otras unidades. Las sanciones incluyeron advertencias del partido, advertencias serias, libertad condicional dentro del partido y destitución administrativa. El manejo de las secuelas del caso Pingyu dejó un sabor amargo, si bien se tomaron medidas disciplinarias contra un número significativo de funcionarios. La falta de transparencia sobre los motivos, las dudas sobre la responsabilidad de los más altos niveles jerárquicos y la inaceptable obstrucción y violencia contra la prensa generaron críticas sobre la profundidad y sinceridad del proceso. Para tratar de alguna forma recompensar a las familias de las víctimas, el gobierno del condado de Pingyu otorgó una compensación de 50,000 yuanes a cada familia de las víctimas reconocidas. El caso de Hwang Yong, responsable de múltiples asesinatos, ha sido clasificado por la experta en psicología criminal Lee Mei-jin como un caso típico de asesinato en serie por perversión. Su perfil no corresponde a una enfermedad mental súbita, como la esquizofrenia, sino a un complejo desarrollo psicológico con raíces en la infancia. Hwang Yong mostraba una marcada preferencia por la soledad desde joven, aunque poseía una notable inteligencia y capacidad de concentración evidente en su habilidad para pintar. Su carácter introvertido y reservado dificultaba sus relaciones sociales. La falta de éxito personal, la monotonía de su vida y la percepción de indiferencia y menosprecio por parte de su familia y entorno lo llevaron a sumergirse en un mundo de intensa imaginación. Esta fantasía se convirtió en su compañero psicológico, donde encontraba la satisfacción que la realidad le negaba. Según Lee Mei-jin, los problemas de introversión no resueltos en la infancia pueden derivar en graves trastornos psicológicos y de comportamiento en la edad adulta. Esto explicaría por qué Hwang Yong, como otros asesinos en serie, comenzó su actividad criminal después de los 25 años, una etapa donde las dificultades sociales se intensifican. La motivación central de Hwang Yong era llevar a la práctica las fantasías violentas que había cultivado. Se identificaba con personajes de asesinos vistos en películas. Para él, cometer los asesinatos era la máxima expresión de esta fantasía, proporcionándole una profunda satisfacción psicológica. Una película violenta vista en su infancia actuó como un catalizador crucial. No fue la causa única, pero proporcionó un modelo que resonó fuertemente con su personalidad preexistente y le dio un punto de partida para desarrollar sus fantasías de poder y control. Utilizó su inteligencia para planificar sus crímenes, atraer a sus víctimas con engaños y fabricar sus herramientas. Su estilo de vida solitario le proporcionó la privacidad, el tiempo y el espacio físico necesarios para llevar a cabo sus crímenes durante años sin ser detectado fácilmente.
Se le considera un ejemplo de cómo una perversión psicológica leve en alguien funcionalmente capaz de su autocuidado puede agravarse si no se busca o recibe ayuda, llevando a consecuencias extremas. En resumen, el perfil de Hwang Yong es el de un individuo cuyos crímenes surgieron de una compleja interacción entre una personalidad introvertida y fantasiosa, frustraciones vitales, la influencia catalizadora de modelos violentos y la oportunidad creada por su aislamiento social y físico. En el año 2001, Jin Ruchao, autor del incidente en Shijiazhuang, pertenecía a este tipo de personas con psicología perversa.